Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal? Vamos con la información del día de hoy en el tema internacional, también algo tema nacional, porque, bueno, pues en estos momentos Andrés Manuel López Obrador habría anunciado un acuerdo con China para evitar la llegada del fentanilo a México. Primero decían los chinos que no hacían ellos nada, que no estaban haciendo nada. Ahora, pues bueno, el presidente ha logrado, dice, un acuerdo. Su gobierno va a firmar este acuerdo junto con China y también con Corea del Sur para evitar la entrada del fentanilo al país. Según se declara, estamos por establecer un acuerdo entre los dos gobiernos, bueno, entre los tres gobiernos, y bueno, pues esto junto con el especial en especial con la Fiscalía de la República, dice, para evitar la entrada de este químico. Lo mismo estarán haciendo con Corea del Sur y esto, dice, hay una disposición por parte de ellos para apoyar de modo que así garanticemos cómo se combate el fentanilo y otros precursores que llegan de Asia. Dice, el gobierno de Estados Unidos, a través de Liz Stewart Randall, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó que México era la principal vía de la que llega el fentanilo a Estados Unidos. Después de esta declaración se dio, donde una declaración bastante pues controvertida. El presidente aseguró que Florida podría ser donde esté ingresando la sustancia, o sea que no nada más México, sino que también a través de Florida. Dice, esto lo dijo el día de ayer, dice primero que hagan una investigación porque en una de las zonas donde pues hay más de este tipo de casos en Florida. Dice, es una de las donde estaría llegando el fentanilo, porque si llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado para que no nos estén culpando solo a nosotros. Bueno, la controversia no nomás es de dónde viene, sino también pues que hay un problema de opioides en Estados Unidos porque están siendo recetados a diestra y siniestra y ya se ha estado pues alertando de esto. Incluso la misma DEA dejó 4 años sin llevar a cabo una orden de un juez en Estados Unidos para que detuviera el envío de este tipo de opioides de manera legal a través de varias compañías farmacéuticas. Un tema que también ayer les comentamos. Entonces, bueno, pues México con esto creo que queda claro que está haciendo algo que es importante y bueno, pues esto se hace, no nada más creo yo porque los republicanos están haciendo amenazas muy duras, sino también para que no se utilice a México como pretexto. Yo creo que esto en la realidad no va a cambiar mucho. O sea, sí, a lo mejor ahora no va a ser a través de México, sino que ahora va a ser a través de Florida o del Pacífico, allá para California, quién sabe. La verdad es que mientras siga habiendo toda esa cantidad de adicción, va a ser muy difícil controlar este tema. Pero bueno, ahí está una noticia muy importante, tema internacional, porque pues cada vez estaba escalando más el problema entre Estados Unidos y México. Y creo yo que este es un buen paso. Vamos a otro asunto también importante. ¿Cómo estás, Gloria, Altagracia, Liz, Adriana, José, a toda la comunidad que está llegando ahorita? Vamos a comentarios. Fíjense que en Japón, pues hay un tema bastante interesante el día de hoy. Un caso, pues sí, raro, ¿no? Un caso en el que reportan, pues, no sería, pues, sí, un tiroteo, básicamente, ¿no? Un tiroteo en ese país es casi nulo, o sea, ha llegado a haber ataques de personas, pues, de otras maneras, con cuchillos, incluso con sables, hasta con venenos y otras cosas, ¿no? Cuando ha habido problemas de este tipo, pero rara vez un tiroteo porque las leyes en Japón son muy duras para tener un arma. Y ahora mismo hay 4 personas sin vida y ya se arrestó a un sospechoso. Por cierto, el sospechoso es hijo del jefe del ayuntamiento de Nakano, según ha informado la mismo medios públicos NHK, donde aseguran que, bueno, pues esta persona de repente empezó a atacar a diferentes hombres y mujeres. Dice la autoridad japonesa, asegura que han arrestado ya a un hombre de 31 años en una zona rural por presunto asesinato, después de que estas personas fueron víctimas de un tiroteo e incluso también de apuñalamientos. El tiroteo llama mucho la atención en Japón porque duró 12 horas. 12 horas estuvieron en enfrentamientos, una sola persona contra la policía japonesa. El sospechoso se refugió en su casa y no lo podían sacar de ahí. Le disparó a 2 policías y bueno, estuvo el tema muy, muy fuerte, un tema, insisto, rarísimo
en aquel país. Y de una vez, pues ya que estamos en ese tema, vamos a platicarles, bueno, no, en un momento más, ya que llegamos a eso, el del tema planeta, digamos, platicamos con el tema del sismo que está sucediendo allá, ¿no? Pero eso en un momentito más. Nada más, y de una vez también en un rato más platicamos lo del Popocatépetl. Hay otro tema interesante y llamativo el día de hoy. Vamos a eso. Fíjense que un pasajero habría abierto la puerta de un avión en pleno vuelo. Pues siempre nos han dicho que eso no es posible, ¿no? Que es básicamente imposible, que porque la presión y que no sé, pues al parecer sí es posible, ¿eh? Una Airbus A321 de Asiana Airlines estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Corea del Sur cuando un sospechoso, pues, bueno, el sospechoso abre la puerta, ¿no? Y hay ya 12 heridos. Dice, el pasajero abrió la puerta de salida de emergencia durante el vuelo, en pleno vuelo, dice, del avión en Corea del Sur, este viernes, lo que provocó una ráfaga de aire dentro de la cabina que hirió levemente, dice, a 12 personas según las autoridades. El avión pudo aterrizar a salvo. Dice, la persona fue detenida inmediatamente por la policía del aeropuerto bajo sospecha de violar la ley de seguridad de aviación, según el comunicado del Ministerio de Identidad, y el motivo de la persona de por qué abrió hasta ahorita no se ha revelado. Sí que se ha mostrado pues esta imagen, a ver si la podemos ver, donde entre todos detienen a la persona, o sea, lo abre, no pasa a mayores, y entre todos lo pescan. Evidentemente la ley prohíbe a los pasajeros manipular las puertas de salida y otros equipos a bordo y pudiera tener una pena de cárcel de hasta 10 años según el Ministerio de Corea del Sur. Bueno, pues así las cosas en ese tema. Cambiando de tema, ayer les decíamos que Vietnam le dijo a China, quítame estos buques de guerra, quítame estos buques que tienes aquí, en esta zona que es nuestra. Y bueno, pues China simplemente ha ignorado esto. Dice lo siguiente. Un barco de investigación chino, 5 barcos de escolta también armados, estaban en la zona exclusiva de Vietnam, cerca de los bloques de gas operados por la empresa rusa en el mar meridional, un día después de que Vietnam les dijo, por favor, ¿se pueden ir? Bueno, el buque chino Xianyang Hong 10 comenzó a operar sin problema, no hizo caso a la recomendación o la exigencia, la demanda vietnamita. Veremos qué acciones toma Vietnam o en qué acuerdo llegan con China, pero China muy impositivo, muy a la fuerza, haciendo lo que quiere en esa región del mundo. Como les hemos comentado, la zona del mar meridional chino, ¿no? La comparte China con Vietnam, la comparte con Filipinas y entre otros países. Y bueno, pues recientemente ha estado esta región en disputa. Ahí está, ahí vemos, está Filipinas, está Vietnam, ¿no? De este lado está pues Malasia, y así estamos viendo, y parte de Indonesia también. Toda esta región tiene pequeñas islas que China las ha ido controlando. Entonces, pues ahora una zona que es totalmente Vietnam la empieza también a controlar China, y Vietnam pues ya está, bueno, desde hace ya algunos años ha estado haciendo pues exigencias en China y a nivel internacional. Me imagino que en la ONU han estado dando exigencias de decirles, saben que ustedes no pueden estar posicionándose en lugares que no corresponden. Y no nada más eso, sino que lo que el otro día comentábamos es que en esta región del mar meridional chino pasan unos cables enormes por donde pasa el 90 y pico por ciento del internet global. Entonces, controlar esta zona también pues pone en riesgo las comunicaciones a nivel mundial. Un tema también muy interesante. Pero bueno, vamos a otro asunto importante.